Entramos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a hablar acerca de la educación superior y la fusión que pretende hacer el gobierno de dos ministerios que se encargan de orientar y dirigir la educación en el país. Se trata del MINER y el MESI. El MINER, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estos dos ministerios se ha tratado de fusionarlo para crear uno solo. Eso ha traído como consecuencia que el año pasado, a finales del año pasado, el señor presidente haya emitido un decreto donde crea una comisión que se encarga de hacer un estudio acerca de la pertinencia y los requerimientos, así como algunas disposiciones que van a dirigir y a concluir en lo que es la fusión, es decir, la creación de un solo ministerio. Además de eso, se propuso un anteproyecto, es decir, ese anteproyecto que aquí está, ese anteproyecto modifica lo que es la ley orgánica de educación 6697 y la ley número 139-01 de educación superior, ciencia y tecnología. Es decir, que es un tema que está actualmente en debate, en discusión. Se está tratando de ver cuáles son los factores que inciden en esta fusión, cómo se va a realizar. Todavía es una discusión que se está en la palestra pública, aunque el gobierno no ha abierto, en cierta medida podemos decir, una discusión, un debate acerca de la factibilidad de tomar esta medida. Eso ha creado una situación de irritación en algunos sectores académicos e intelectuales que se han pronunciado y han tenido una posición firme en cuanto a los perjudicial que sería en estos momentos y sin hacer un estudio de factibilidad la realización de esta fusión. En ese sentido, hay un mecanismo, un grupo, podemos decir también que es un centro llamado Centro de Pensamiento y Desarrollo, que lo integran 96 miembros, que está constituido por intelectuales y profesionales de diversas áreas del saber que se han pronunciado y han tenido una posición firme en cuanto a rechazar la manera en que se está haciendo esta fusión. Y otro elemento fundamental que se ha señalado es lo perjudicial que podría ser para la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS la realización de un proceso así como se está llevando a cabo. Es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera de América, la más vieja del Nuevo Mundo, debe ser tomada en cuenta y ver cómo se perjudica y en qué manera podemos salvar a esa universidad que es la que en estos momentos liderea la educación superior en República Dominicana. Ese ha sido el sentir del Centro Pensamiento y Desarrollo, quien se ha mantenido siempre luchando por la educación, por la formación y por los mejores intereses del pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a entrevistar y tenemos ya aquí, estamos tratando de ver cómo establecemos contacto con Luis Ulloa para hacer una entrevista sobre esta problemática. Luis Ulloa, que tiene vasto conocimiento sobre el problema educativo, pero también al amigo sociólogo César, es decir, César David Santana, que es sociólogo y profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
estamos viendo la posibilidad de que hoy ellos participen en este programa para analizar, para ver, para discutir, para plantear lo que son las posiciones que maneja y que siempre en defensa de la educación dominicana presenta el Centro Pensamiento y Desarrollo, el cual tiene un equipo que está trabajando y que se ha manifestado en algunos programas hermanos de televisión para señalar los puntos de vista y la defensa de lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo en sentido particular, pero haciendo énfasis en sentido general en la defensa de la educación dominicana. La educación dominicana no está en su mejor momento. Hay una situación de dificultad que todo el mundo lo reconoce. Entonces, al crear esta fusión, al dar este paso que el gobierno lo está tratando de implementar a través de esta comisión que elaboró con este decreto 580-24, es decir, ya a finales del año pasado se está gestando este proceso de fusión, y esta comisión, según sus integrantes, si lo vemos y vemos también cómo han surgido las iniciativas para realizar esta fusión, no se espera que la educación dominicana avance con este paso que se pretende dar. Si nosotros vemos, antes de llegar al gobierno de Luis Abinader, se estaba tratando de fusionar. En este caso eran 3 ministerios: el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ese era un proyecto que se estaba elaborando a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de instituciones dominicanas que se ligaron a ese proceso. Pero también hay que reconocer y ver que un sector importante del empresariado que incide en el proceso educativo dominicano estaba también ligado a ese proceso de fusión. Es decir, ese proceso no es que aparece de la noche a la mañana como parte de las iniciativas del gobierno dominicano, del presente gobierno de Luis Abinader, sino que ellos le han dado forma y han tratado de implementarlo, pero han cometido, y a todas luces se ve, un error al no socializar estas ideas que aparecen en el anteproyecto de fusión. Aquí se estila, incluso se ha creado un consejo para estas discusiones sobre estos temas, el Consejo Económico y Social. Ese consejo se creó para temas como estos, temas que van ligados a lo que es el destino nacional, el destino del pueblo dominicano, para que se haga un consenso, se hagan discusiones, porque eso influye y abarca y va a afectar a todo lo que es la población dominicana. La educación en estos momentos es un pilar fundamental y principal para lo que es el progreso de la nación dominicana. Sin educación no hay posibilidad de que el país salga hacia un proceso de desarrollo, no solo de crecimiento económico, porque ha habido un promedio de 5% de crecimiento económico en los últimos 50, 60 años, pero sin embargo, eso no se ha visto reflejado en un desarrollo económico que abarque temas como la educación, como la salud, como la vivienda, como el desempleo. Es decir, que hay una serie de factores que también nosotros creemos que deben tomarse en cuenta para que el país pueda enrumbarse por el camino del desarrollo. El desarrollo no es solo nosotros ver que hay un crecimiento promedio de un 5%. Eso no es lo que el pueblo dominicano, la expectativa que se crea. No, la expectativa es que ese 5% llegue a toda la población, lleguen servicios,
llegue en cuanto a lo que es un aumento de sueldo, que la gente viva decentemente, que tenga un salario y un sueldo adecuado a las condiciones de vida. Es decir, que hay toda una serie de factores que inciden para que nosotros todavía mantengamos una esperanza de que aquí en el país se pueda avanzar, pero no con este tipo de medidas y tampoco con una medida que en este caso aísle y no tome en cuenta a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y a otras instituciones públicas de educación superior. Nosotros tenemos a Luis Ulloa y vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Luis Ulloa, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí Aquí tratando tratando de... de... Sí, el de amigo César David no está ahí. César David estará al llegar. Me envió un mensaje de que estaba de camino. Ay, ay, ay. Bueno, Sí, pues mientras tanto, vámonos conmigo adelante, si te parece. sí, Que no, vamos a empezar. después entonces entra ese cuarto bate. Sí, sí. Luis Ulloa es un visitante asiduo a este programa. Ya yo lo considero parte integrante del programa. Entonces, Y él, vamos a tenerlo amenazo aquí. con volver. Amenazo con volver porque tengo algo que comunicar. Será la semana que viene cuando tú lo consideres sobre un texto que ya está en imprenta que va a salir. Pero eso es otra discusión. No, tú sabes que aquí este espacio es tuyo. Vamos a hacer una breve Gracias. pausa. Luis y yo, antes de empezar, vamos a hacer una breve pausa porque acaba de llegar César David Santana para que Ah, entonces bueno. entre los tres podamos entonces abordar mejor el problema de la fusión y la educación superior. Adelante, adelante. Y Dale la vamos a hacer bienvenida de mi parte. sí, un breve espacio de aquí. Tenemos aquí al amigo César David. Bien. No, no, ¿cómo está? Cabrera, placer siempre estar en su espacio de su tan visto, Sí, sí, vamos. interesante espacio. Le decía a Luis Ulloa que vamos a hacer un análisis sobre la fusión y cómo se manifiesta, los efectos que esa fusión ha causado en la población, porque ha habido una expectativa y una pensamiento y desarrollo que estamos ahí los tres, ha sido la voz cantante para enfrentar esa situación y ver qué salida se le puede buscar. Sí, ¿cuál es su posición? Y bienvenido al programa. Gracias, gracias. Sí, sí, porque o digamos en los exteriores del programa y de la cabina, pero no había entrado realmente aquí a esta.
Sí. Bueno, fíjense, ya usted lo dijo, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obviamente el foro, espacio que más ha externado preocupación en relación a este proyecto de fusión ha sido precisamente esa. Bueno, básicamente, algo que para, como usted ha dicho, como parte de la audiencia no conoce. Entonces, creo que es de rigor tomar un minuto para decir básicamente qué consiste el proyecto de fusión. Exacto. Básicamente, en meses pasados, digamos que en el contexto de una alocución del presidente, en el cual él valoraba la situación del presupuesto y al mismo tiempo eh, decía que sobre la importancia de hacer reajustes presupuestales que fuesen en el sentido de hacer más eficiente la gestión presupuestal. Bueno, una de las medidas de que, si no mencionó, por lo menos después sometió, es la de la fusión de los diferentes de las diferentes entidades que se ocupan de regentear el tema educativo en la República Dominicana. Vale decir, la educación preuniversitaria, básicamente la educación superior. Y de hecho, a nuestras manos y a la de muchos otros ha llegado la propuesta que plantea como elementos fundamentales tres. Una fusión, eso mismo, la consolidación en un solo una especie de super ministerio de la educación básica y media, o sea, de la educación preuniversitaria y de la educación superior. En segundo lugar, ese proyecto plantea que las funciones que hoy la ley le reconoce al Consejo Nacional de la Educación, pues pasarían a ser prerrogativas de ese superministro y que el Consejo pasaría a ser simplemente un órgano asesor. En tercer lugar, y a partir del artículo 174, como coletilla y como aparece en todos los proyectos de ese tipo, pues se establece que esta nueva disposición derogaría todas las iguales previas existentes. En ese caso nos referimos a la ley 5770 que le concede a la Universidad Autónoma de Santo Domingo su autonomía y fuero, que es la columna central del actual modelo de la universidad que tanto éxito ha tenido, y también la ley 13901 que instituye el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De manera que toda la estructura, en otras palabras, que hoy existe y que se ha vertebrado a partir de la muerte de Trujillo, quedaría prácticamente suplantada, para no decir eliminada, con ese proyecto que está ahí. Nosotros entendemos que ese proyecto ni es bueno para la nación, ni es bueno para la educación, ni es bueno para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ni es bueno tampoco para los estudiantes y profesores. Es decir, que yo no veo realmente a quién podría beneficiar. Bueno, Luis Ulloa, escuchando tú sabes que nosotros somos parte de este programa, ya tú eres parte del programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces lo que hemos hecho es darle la oportunidad a César David Santana para que exprese todo lo que ha sido los pasos que ha dado el gobierno para la fusión de esos dos ministerios, el MINER y el MESI. Te doy la palabra, Luis Ulloa, para que bueno, yo estaba muy preocupado porque César David no había llegado. Digo, necesitamos un cuarto bate aquí. No me dejen solo a mí con otro cuarto bate que es Miguel. Miren, uno tiene que ser capaz de buscar, por supuesto, ver lo objetivo, es decir, lo que aparece expresado, digamos que expresamente en la propuesta. Si lo que aparece literalmente puesto acá, la letra, y tiene que ser capaz de entrever qué hay detrás de eso y qué se oculta. Claro que uno, el que hace eso, que tenemos que hacerlo, la ciencia social, la ciencia implica eso. Yo como sé un chin de filosofía, después me gusta distinguir siempre en lo que los filósofos llaman el fenómeno y la esencia. O sea, ¿qué hay detrás? Yo el día pasado veía algo que nos mandaban por un chat que tenemos, del cual ustedes no son ajenos, por supuesto. Una intervención de un economista famoso del país,
donde hay una especie de destape. El destape es que, o sea, más o menos desembosadamente, más o menos descaradamente, se busca, entre otras cosas, despojar a la universidad, no digo de la autonomía nada más, es despojarla de presupuesto. Y decía graciosamente ese señor Jaime Escuder, así descaradamente, bueno, quitarle así, con todo eso, con todas sus letras, quitarle recursos a la universidad para dedicarlo a la educación inicial, con el argumento de que la educación inicial y la educación básica en general, como su nombre lo indica, son las bases de la educación superior, que para poder desarrollarse adecuadamente necesita una educación previa que llene una serie de requisitos, porque es sobre esa base que se edifica lo otro. Pero hay preguntas sobre eso, entre otras. ¿Y quiénes educan quiénes son dónde se educan los profesores, la gente que educa a la educación básica, en la educación básica y en la media? Es decir, ¿cómo que usted le quite de un lado, desnude un santo para vestir otro? Y eso revela claramente otro objetivo, que no es la UAS, sigue siendo la UAS un problema para ciertos sectores del país, que no aceptan que la gente de clases bajas, o sea, no, esa partecita de que las clases populares sigan teniendo derecho a la educación superior les molesta. Eso molesta. Quizás está siendo muy ideológico. Creo que no se puede despegar de lo ideológico y de la intencionalidad de los sectores de poder. No se puede despegar el análisis que estamos haciendo en esto. Esa persona fue muy clara, muy taxativa en decir que hay que quitarle 4 universidades. Como si el problema de la educación básica, o lo que llaman preuniversitaria, creo que incorrectamente. A mí no me gusta decir preuniversitaria, porque es como decir algo así, que no, la educación tiene que ser universitaria, no es educación. A mí no me gusta, como que todo está cifrado en función de la educación superior, cuando resulta que la educación media, la educación básica y la educación inicial son en sí mismos elementos que también y que tienen su propia razón de ser. Pero bueno, lo ideal para muchas familias dominicanas es que la gente, y para mí también, es que la gente llegue a la educación superior. Hace mucho tiempo, desde 2013 específicamente, cuando por fin se cumplió la ley que establece, incluso la parte de la Constitución que establece el 4% del PIB para el país, para la educación del país, que que el problema financiero no es un problema. Hace tiempo que ya hay problemas pedagógicos, hay problemas de administración y sobre todo hay un problema de concepción. Porque al final todo esto tiene que ver con qué clase de ser humano queremos formar y cuál es la educación que el país necesita en función del desarrollo, que dicho sea de paso, yo creo que Miguel lo decía antes de llegar David, el desarrollo no es un concepto que se limite a lo económico y mucho menos al crecimiento económico. Tiene que ver con distribución y tiene que ver con desarrollo espiritual de la sociedad y todo eso. Me pueden, yo tendría más cosas que decir, pero quiero apuntar una cosa más. Yo creo que lo decía César David. Con este adefesio no sé si es la intención, pero en todo caso es evidente que se va a hacer más complejo y más inmanejable una estructura que de por sí ya es poco manejable. Porque no es un superministerio, es un superministerio lo que se quería. Porque de hecho el MINER es un superministerio que maneja el presupuesto más alto de todos los ministerios, con todas las ramificaciones, con todas las secciones del mundo, con todos los departamentos del mundo. Y sin embargo, entonces, ¿qué será esto? ¿Qué será ese ministerio cuando se le adicione las funciones complejísimas de por sí también? Óigame, educación superior, ciencia y tecnología, que no es simplemente educación superior, es añadirle
un estadio, un piso más en términos formativos. Es que también maneja la cuestión de la ciencia y la tecnología como elementos a atender en la educación. Se ha manejado, con esto termino por ahora, se ha manejado la idea, y eso lo he visto en periódicos, que no piensa mucho aparentemente en lo que van a decir, que este invento de educación superior, ciencia y tecnología, aparte de la educación, vamos a llamarle preuniversitaria, eso es una cosa que se les ocurrió a los dominicanos, pero que eso muy pocos países lo tienen. Pues mire, es mentira. Hay muchos países del mundo desarrollados y no desarrollados, o no tan desarrollados, que tienen ministerios, le llaman de educación, le llaman de universidades, ciencia y tecnología. Es decir, que en estos tiempos donde se está hablando tanto de la tecnología, de la importancia vital de la tecnología, de las tecnologías cibernéticas específicamente, se nos está ocurriendo a nosotros los dominicanos, que somos los plus en todo, agarrar y entonces complejizar, hacer menos manejable un sistema que requiere mucho esfuerzo, mucho talento, mucha gente, muchos recursos. Lo dejo ahí por ahora. Hay dos situaciones que se presentan, César David. El problema que uno piensa, cuáles sectores están detrás de esa fusión, pero también uno dice cuáles son los propósitos. Esas son las dos interrogantes que uno se hace, propósito y sectores. Bueno, quizás esta pregunta debió ser invertida y hacérsela a Luis Ulloa, ¿verdad? Que está allí en su casa, ¿verdad? Un poco más protegido, pero yo ahora voy para la calle. Entonces, no, y él habló un poco sobre lo que podrían ser los propósitos, sobre los sectores que están. Eh, bueno, uno se lo podría imaginar, pero de todas maneras no es lo más importante, porque además uno difícilmente sería difícil reunir pruebas documentales acerca de eso. Pero lo cierto es lo siguiente. En los últimos tiempos ha crecido cuantitativamente mucho la educación superior privada. Por ejemplo, ahora mismo el sector educativo superior anda por los 600.000 estudiantes. En una época nosotros, la UAS, éramos el 80%, el 90%. Ahora las cosas se han invertido. Y el sector privado tiene prácticamente las 2/3 partes de la matrícula de la educación superior. Y nosotros tenemos solo la 1/3 parte. Pero esa 1/3 parte, y hablamos alrededor de 200.000 estudiantes, son real y efectivamente los más calificados. Aquellos para los cuales sí que es absolutamente decisivo el contar con una institución como la UAS, con una institución, primero, realmente pública, es decir, en el sentido de que no hay los alineamientos políticos, religiosos, morales, no cuentan para decidir si tú ingresas o no. En segundo lugar, es cuasi gratuita. Por ejemplo, yo doy la asignatura de Introducción a la Ciencia Social, que es de 3 créditos. Bueno, pues yo tengo alumnos que pagan 3 pesos del crédito. De manera que la asignatura en total paga 9 pesos durante un semestre. Sí, es decir, si eso no es cuasi gratuidad, no sé yo qué lo sería. Porque con 9 pesos tú te puedes imaginar a dónde tú puedes ir. Lo primero es que tú no puedes coger el transporte ni de aquí a allí con 9 pesos. Bueno, entonces, para esos sectores es, yo diría, estratégico el seguir contando con la UAS. Entonces, nosotros, a todo eso, no solamente la UAS, todo el presupuesto que maneja el MESID son 15.000 millones de pesos. Pero eso es para atender a todas las instituciones. Hay 50 y tantas universidades. Y las que son del sector público, ya hay 11 entidades del sector público. Lo que pasa es que 6 de ellas son, digamos, entidades especializadas de educación superior. Por ejemplo, el INSU, las que son militares, el INSU, de la policía, la Escuela de la Judicatura, etcétera, etcétera. Hay 3 que son institutos de educación superior, el más conocido es el ITLA, pero además está el Comunitario de San Luis y está la Academia de Ciencias Aeronáuticas. Y hay 2 que tienen categoría de universidad, que es además de la UAS, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Entonces, quiere decir que esos 15.000 millones tienen que dar para todo esto. Entonces, al final, si nosotros todavía dividiésemos el presupuesto total y supusiésemos que solamente fuese la universidad, tendríamos 75.000 pesos al año, o sea, 241 pesos
diarios para cada estudiante, pero que resulta que después yo mismo hice el cálculo, después calculé, no, pero esto no es solamente para la UAS, esto es para todas las instituciones de educación superior pública, que son 11. Es decir, que probablemente lo que tengamos en la universidad como dotación para cada estudiante probablemente no llegue a 150 pesos diarios. Es decir, realmente cualquier sándwich por ahí, para no decir que cualquier batida, es verdad, es un kiosco por ahí, excedería lo que nosotros estamos manejando para darle educación de calidad a 200.000 estudiantes, e inclusive para aquellos que tienen la posibilidad de solicitarlo, 2 comidas diarias en ese comedor. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que desde el punto de vista financiero y de, digamos, de eficiencia en el gasto, no existe ninguna posibilidad que se justifique una función donde se meta la UAS en eso, ni siquiera ni tampoco el sector de educación superior pública. Ahora bien, hay instituciones de educación superior privada. Nosotros no hemos dicho nada de eso, ni hemos propuesto en ningún momento, aunque fuese como reacción, que se mire para allá, no hemos dicho eso. Sin embargo, es conocido que hay una serie de instituciones de educación superior que son grandes, que tienen algunas de ellas más de 30.000 estudiantes. Es decir, que no son kiosquitos, no son chinchorros. Y yo te puedo asegurar que en ninguna de ellas, bajo ninguna norma de evaluación internacional, supera la UAS. De manera que yo no entiendo, por eso digo, valido con ello el análisis que acaba de hacer Luis y yo, en el sentido de que podría haber, ¿verdad?, intenciones ocultas en esta propuesta de fusión. Sí, pero antes de producirse el gobierno, de llegar al gobierno Luis Abinader, había ya un proceso donde había planteamientos sobre esa fusión. Es decir, eso no es nuevo. Eso incluso abarcaba el Ministerio de Cultura. Es decir, la propuesta que había y que se debatía, pero que no llegaba al público así como está llegando ya con un anteproyecto y una comisión, pues ya esto es formal. Sí. Pero antes se estaba ya cosiendo por abajo, sí, crear un solo ministerio con 3 ministerios, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso se estaba discutiendo, incluso organismos internacionales como el BI había planteado, el Banco Interamericano de Desarrollo, y algunas instituciones, fundaciones dominicanas ya habían señalado ese paso. Por eso es que, a ver, yo hago la pregunta que cómo esos sectores, porque también el empresariado, inmediatamente se produjeron estos documentos, es decir, el decreto de la comisión y el anteproyecto, inmediatamente todos los documentos salieron, y una vez los empresarios apoyaron. Es decir, es un documento, es un proceso en el cual el empresariado está detrás de ello. Es decir, una vez no lo quiere decir, pero hay que ser claro. Es decir, hay un sector, el empresariado está detrás de esa fusión. Ahora también hay otro elemento que hay que también señalar, que el problema, el 4% de la educación. Es decir, ese 4% no son 15.000 millones el que maneja MESI. El MINER maneja cientos de miles de millones a través del 4%. Entonces, hay un problema también económico por el medio. Es decir, hay un problema económico en el cual se van a manejar cientos de miles de millones por un solo ministerio, que lo van a unificar y que ese ministerio va a tener en sus manos la educación preuniversitaria y la superior. Entonces, ahí nosotros tenemos también que ver qué va a pasar con eso. Es decir, ¿qué va a pasar? Me refiero con ese 4%. Y le hago la pregunta a Luis Ulloa. ¿Qué podemos expresar sobre los recursos? Ahora que estamos hablando, César David mencionó 15.000 millones que maneja la MESI. Es decir, pero entonces, y eso, más, es decir, 4% que maneja el MINER. Es decir, ¿cómo se va a repartir eso? Es decir, ¿qué intenciones hay con ese dinero, que son más de 200.000 millones de pesos? Entonces, ahí es que está la pregunta que uno se hace. ¿Qué va a hacer? Partiendo de los recursos, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer con eso?
¿Cómo se va a distribuir? Bueno, si yo fuera, si usted está enterado que yo voy a ser el ministro de Educación, pues yo sabía qué voy a hacer con esos cuartos. Mira, no, pero hay que sospechar, suponer, y es muy, digamos, una idea básica. No hay que ser mago para darse cuenta de que hay, para decir un buen dominicano, se golosea ese dinero. Es mucho dinero que mucha gente considera que no se está manejando bien o que no llega a donde debe llegar. Yo me inscribo dentro de esa lógica. Yo creo que con ese dinero se deberían hacer cosas mucho más, pero mucho más interesantes. Ahora, hay personas que lo están pensando desde otro punto de vista. ¿Cómo hacer posible que ese dinero, cómo participar en la distribución de ese pastel? Y es natural que se piense así, porque el empresario apunta hacia donde está el dinero. Y hasta yo ni siquiera condeno en sí mismo esa mentalidad. Ahora, lo que yo me pregunto, porque tú preguntabas que inmediatamente los empresarios o los sectores empresariales de poder, porque no cualquier empresario, reaccionaron. Yo creo que detrás de esto lo impulsan y se ve, y los empresarios muchas veces no hablan ni siquiera a través de sus directivos corporativos, ni sus directivos, vamos a llamarle asociativos, el CONEP, etcétera. A veces lo hacen a través de economistas y de voceros y sus intelectuales orgánicos. Es a través de ellos, básicamente. Yo he visto a Jaime Escudé, ese señor fue bastante claro. Y todo el mundo sabe a qué sector pertenece ese señor, para quienes trabaja. Pero yo creo que hay que preguntarse siempre qué es. Eso nos debe interesar, por supuesto, pero ante todo tenemos que preguntarnos qué es lo que está en la cabeza del empresariado, de los sectores dominantes y del gobierno cuando habla incluso de la palabra educación. ¿Qué es lo que se quiere? Porque fíjense que aquí se habla mucho de educación de calidad y yo no he encontrado, una vez yo hice un intento, un artículo por definir qué es lo que es calidad educativa. ¿A qué se refieren con calidad educativa? ¿Qué es lo que debería estar en la preocupación central de todo? Es decir, responder a la pregunta de qué educación propiciar que llene pues las expectativas y las necesidades del país. Y yo creo que no hay mucho secreto en eso. En calidad educativa se puede ver como proceso y como resultado. Vamos a hablar como resultado. Es aquella cualidad, aquella condición, la calidad educativa que se define en función de si capacita para el desarrollo, capacita para la convivencia ciudadana, capacita para la democracia y capacita para un país más justo. Esas son las preguntas básicas y eso no lo estoy diciendo yo, primero eso es muy elemental, aunque muy básico, muy interesante, muy necesario. Por eso está dicho ya en todos los documentos del mundo. Entonces la calidad educativa, dicho, digamos, pautado en términos de resultados, es aquella que apunta a esto del desarrollo, entendiendo por desarrollo lo que hemos intentado decir. Yo quiero agregar que esto, nosotros como, para nadie es un secreto que somos guardianos, una buena parte de lo que estamos en ciencia y desarrollo, ¿cómo se llama? Adiós. Se me ha olvidado el nombre. Yo no he comido. Eso me... Pensamiento y desarrollo. ¿Ah? Pensamiento y desarrollo, Centro de Pensamiento y Desarrollo. A no haber comido todavía. Nosotros hablamos un poco en función de la UAS, como quien sangra por su herida, pero la verdad es que a nosotros nos preocupa la educación en general y no solo la universitaria. Incluso a mí me preocupa tanto la calidad educativa con la que debería estar comprometida la UAS, como la de cualquier universidad, porque la realidad es que el país está lleno de 50 y tantas universidades. Y si subamos los institutos son muchísimos. Bueno, ya la vida que lo ve eso. Entonces, a nosotros nos preocupa no solo la UAS. Ahora,
nos preocupa de manera central la UAS por lo que acabamos de decir, y no por un problema de historia, es por la función social que desempeña. Señoras y señores, quítenle quítenle los últimos 50 años de la historia dominicana a la UAS, quítenselo al país, hagan su apreciación, para no decir el rasgo, de qué país tendríamos sin la UAS, sin lo que ha representado la universidad, para la universidad pública, para como esta escalera, pero no solamente para en eso, de eso sabe muchísimo más David, para el ascenso, como llama, la movilidad vertical, ascendente, es para el desarrollo del país, porque la universidad ha lanzado a la sociedad una cantidad impresionante de profesionales sin la autonomía y sin el fuero y sin la autonomía y sin el movimiento renovador, cuidado, porque la autonomía es un hecho que data del 61, si mal no recuerdo, 61 62, con la del 57-78. Pero lo que hizo la universidad popular fue el movimiento renovador que comenzó en el 1965. Es decir que, entonces, a nosotros nos preocupa que con esto, lejos de dar un paso en favor de facilitar las cosas para que fluya la educación y mejore, se dificultaría más. Termino diciendo, en todo caso, hablo de la universidad porque yo estoy de ahí, pero puedo hablar en función de las universidades en general del país. En la educación superior actual tiene todavía, para decir en términos académicos, muchas materias pendientes. Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que está saliendo de la universidad. Es decir, no es que salga una persona brillante allí y otro menos brillante allí, es la generalidad, la media de la calidad de lo que sale de la universidad, de todas las carreras. Es un asunto que debe preocupar. Y eso mejoraría con la fusión. Me temo que no. Al contrario, se dificultaría. La Universidad Autónoma entraría en una reingeniería forzada de tal magnitud que no se sabe en qué pararía. Yo creo que hay cosas que cambiar en la universidad. Bastante, demasiado. Pero la universidad tiene capacidad para hacerlo. Y la fusión lo que vendría es a entorpecer ese posible y necesario proceso. Hay dos cosas, César, David, que a mí me preocupan mucho. Usted como sociólogo que domina esa parte, es los debates, es decir, las discusiones sobre los temas fundamentales del país. Este caso debió debatirse primero. Entonces, antes se debatían temas de tanta envergadura como esa fusión de esos dos ministerios. Pero, sin embargo, incluso se creó el Centro Económico Social para eso, donde todos los sectores van y debaten y plantean posiciones. Ustedes que son expertos y que en el mismo centro de pensamiento y desarrollo, que lo componen 96 miembros, ahí hay muchos expertos en el área educativa. Guillermo Díaz, está usted, está incluso Víctor Salazar, para mencionar solo algunos, porque son muchos. Haríamos un programa mencionándolo todos ellos, porque son muchos. Sí, entonces, esos expertos, sí, Siriaco, el doctor Antonio Siriaco, que también muy preocupado por la educación dominicana. Entonces, cuando yo veo esa situación, me sorprendo. Digo, ¿cómo se lanza un anteproyecto, se lanza un decreto y sin consultar a los expertos, a los que saben de educación, que saben por lo que camino se puede enrumbar la educación dominicana? Es que se ha perdido la capacidad de diálogo y de debate. Usted como sociólogo. Bueno, no hay, digamos, un sociólogo puro, decirlo así, que no tenga siempre algo de percepción política o de influencia política.
manera que quizá lo que yo diga va a ver así. Pero yo creo que hay dos cosas. Primero, la transición, esta última transición, por sobre un gobierno a partir del 20, ¿no? Sobre un gobierno nuevo. Fue en gran medida, tuvo una gran participación, digamos, de la sociedad civil, los sectores que estaban, los sectores que impulsaron el 4%, los sectores que impulsaron otras. Entonces, de alguna manera, eh, esos sectores han sentido que esos objetivos fueron logrados y digamos que han entrado en una especie de reflujo autopropiciado. Algunos de ellos además han sido votados por el poder, han sido nombrados en el servicio, por ejemplo, en el servicio diplomático, ¿no? Y ocupan carteras importantes. Entonces, eso, a mi juicio, ha influido en que ellos, digamos, un poco la perspectiva cuestionadora propia de la comunicación del periodismo. Eso es innegable. Si ustedes revisan, ¿no? Se da cuenta que fueron los principales voceros, digamos, de la oposición, digamos, no partidaria, están en puestos importantes. La segunda cosa que explica que el debate haya caído es en uno de los artículos de los escritos que hice, que compartí en precisamente Desarrollo Ruido, es una cosa buena que tiene una parte mala, es decir, el actual primer mandatario concita una especie de confianza en amplios sectores de la población que la gente piensa que es imposible que tuviera, ¿verdad? Que haya ningún propósito oculto en ninguna iniciativa. Pero hay dos cosas que la gente pierde de vista. Las iniciativas no siempre son de él, sino que hay sectores, ¿verdad? En algún momento inclusive él podía representarlo, porque ahora se da la coincidencia de que él tiene una relación familiar y parental con la educación superior, es decir, tiene interés no es una pequeña organización la que tiene a su familia. Sin embargo, la gente piensa que efectivamente, quizás porque precisamente su procedencia y su abolengo implica que viene de sectores tan altos económicamente que la gente no puede pensar y cómo puede una persona de esa notabilidad pensar en cuestiones de unos cuantos cientos o miles de millones de pesos, pero sí, así se da. Y entonces eso yo pienso que ha influido en aplacar. Además, hay un tercer factor que lo debo mencionar. Nunca antes el poder central del Estado había tenido una relación tan umbilical con los planos altos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo digo responsablemente. Sí. Los gobiernos anteriores daban y construían y facilitaban, etcétera. Sin embargo, los sectores que dirían no se sentían necesariamente vinculados, obligados con el partido del poder, porque ellos entendían que era una obligación de poder atender la educación superior, y eso es cierto, eso es completamente cierto. Sin embargo, hoy día hay una actitud quizás mucho más difundida, ¿verdad? Claro. Fíjense, ayer convino con esto diciendo los resultados de un breve paro, un paro fugaz que hubo de solamente una semana, en la cual finalmente se transó ayer, se discutió con el FAPROBAT, discutió con el rector y finalmente el Consejo Universitario terminó ratificando el acuerdo que había firmado el rector el año pasado y se va a dar un 15% ahora, otro 15% en enero, etcétera, etcétera. Todo eso se enmarca dentro de una relación, yo diría que es nueva. Si todo va a ser positivo o todo negativo, no lo sabemos. Yo pienso, sin embargo, y a mí me preocupa, que el tema de la fusión, que había sido aprobado por la Asamblea de FAPROBAS, no aparece en el comunicado de lo que se transó entre FAPROBAS y el Consejo Universitario. De manera que, a mi juicio, sigue pendiente como el tema principal que, por lo menos, a mí como miembro del Pensamiento y Desarrollo y como guardián de 40 años, me preocupa el hecho de la fusión. Bueno, entonces le agradezco a Luis. Pero déjame remarcar eso que dice César David. Remarcarlo porque es muy importante. Hay gente que no se está dando cuenta que desde hace tiempo la universidad había tenido una amenaza tan fuerte como la de ahora. Por aquello que dijimos desde el principio. No es un problema de lo que dice. Hay que hacer lectura entre líneas que estamos obligados a hacer y ya hay indicios. Óigame. Hay gente en el país que está pensando no en la UNAM o algo así,
que la Universidad Autónoma de Santo Domingo de alguna manera es una especie como de reflejo de eso, es decir, se parece más a la UNESCO en términos administrativos. Óigame, está pensando Sí, más en el sistema educativo chileno sí, exacto. que Luis, vamos a grafito seguir muy en bien, otro. decir. Luis, vamos a tener que hacer otro programa porque parece que el debate con César David es muy animado. Vamos a tener que hacer Eso dos es bueno, eso es programas. bueno. ¿Qué tú crees? Porque el Sí, tema, cuando se estaba a Víctor poniendo en Salazar hay que mejor invitarlo. momento, Me acabó el tiempo. se acabó el tiempo, Luis Ulloa. Cuando el mejor estábamos ya entrando al debate de verdad. Sí, bueno, será entonces, le agradezco a ustedes su presencia, a Luis Ulloa el esfuerzo que ha hecho y será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre sus órdenes. Sí.